Bien, mis hermanos, yo los invito a el libro de Hechos, capítulo 13, que es donde nos encontramos. Vamos a estar leyendo el versículo 14 y el versículo 15 en esta serie que venimos llevando a cabo consecutiva, progresiva, de estos textos bíblicos. Hechos capítulo 13, vamos a estar meditando hoy desde el versículo 14, vamos a leer, y el 15 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El Señor añada bendición a su palabra. Mis hermanos, el primer viaje misionero desde la iglesia de Antioquía ya había iniciado. Hasta ahora han recorrido la isla de Chipre y de allí pasaron a Perge, una ciudad costera de Asia Menor. En esta ciudad se proclamó el evangelio, pero no hubo organización de iglesia local. Lucas no registra que hubo convertidos, no registra que hubo organización de la iglesia. En definitiva, el éxito de la obra misionera no solo contempla el surgimiento de nuevos creyentes y el levantamiento de nuevas congregaciones, sino que la respuesta negativa también es algo que está ligado a la presentación del evangelio. En este caso, nuestro Dios es soberano al permitir que los corazones entiendan el mensaje de la palabra del Señor, y también es soberano al dejar en la dureza de los corazones a algunos hombres. Ahora, desde Perge, los misioneros pasaron hasta Antioquía de Pisidia. Lucas establece la diferencia entre esta ciudad y la iglesia de Antioquía de Siria, que es de donde ellos partieron. De allí la necesidad de colocar Antioquía de Pisidia. Algo particular de la obra misionera que estaban desarrollando estos hombres era visitar siempre primero a las sinagogas, aquella donde se concentraban los judíos, recordemos, y luego sí predicar a los gentiles. Al parecer este era el protocolo que seguía Bernabé y Pablo. Ahora recordemos que las sinagogas eran el centro de reuniones y manifestaciones religiosas de los judíos fuera del territorio de Palestina. Estos lugares, las sinagogas, proporcionaban un poco de lo que los judíos no podían tener por la lejanía de la tierra que consideraban ellos sagrada. La sinagoga eran lugares en los que se trataba todo tipo de asuntos, no solamente los eclesiásticos. Allí podían estar judíos que nacieron en territorio de Palestina, pero que por obligación, por necesidad, tuvieron que huir. También podían estar judíos que nacieron por fuera del territorio de Palestina. También se le permitía entonces a gentiles que de alguna manera se familiarizaban con los rituales religiosos del judaísmo y los abrazaban. Entonces también ellos podían estar en la sinagoga. Y también había un cuarto grupo que era gentiles que podían o querían escuchar la exposición de la palabra, pero que no querían participar de los ritos. También cabe aclarar que las mujeres eran permitidas también en estos lugares y podían ellas también recibir las enseñanzas. Bueno, en Antioquía de Pisidia había una sinagoga, lo que quiere decir que ya habían hombres en ese lugar. Quiere decir que ya ellos guardaban entonces la ley de Moisés. Y de hecho, Lucas registra un poco la liturgia que se llevaba en estos lugares. Él dice que se leía entonces la ley y los profetas. Lucas entonces describe que los hombres o algunos hombres leían, lo que quiere decir que esta sinagoga tenía ya ancianos. De hecho, según la tradición rabínica, no se podría abrir una sinagoga si no habían por lo menos 10 varones para poder constituir una sinagoga. Esa es la razón
por la que ahora el llegar Bernabé y Pablo a este lugar se encuentran ya con una sinagoga. Quiere decir que había un número considerable de hombres, ancianos ya, y también personas que querían escuchar la palabra de Dios. Este es el marco, digamos, de trasfondo de una de las maravillosas exposiciones del apóstol Pablo registradas en el libro de Hechos. Estos hombres están allí, leen la ley, leen los profetas, y se permitía después de la ley, de la lectura de la ley y los profetas, cierto debate. Los ancianos y los hombres presentes podían entonces argumentar en cuanto a la interpretación que se hacía de la lectura del texto que se hizo anteriormente. Por lo tanto, lo que vemos nosotros es que Pablo y Bernabé llegaron al momento en el que se iba a debatir sobre el texto leído. A lo que nosotros vemos que estos ancianos le pidieron entonces a Bernabé y a Pablo que si querían comentar algo acerca de lo leído, si consideraban que podían exhortar basado en lo leído, lo hicieran. En ese sentido, este trasfondo nos ayudará para tratar, para de alguna manera comprender este gran mensaje del apóstol Pablo. En este sermón que he titulado El glorioso evangelio predicado por Pablo. El glorioso evangelio predicado por Pablo. Podríamos nosotros decir que claramente, por lo que se ha dicho y ha mencionado Lucas a lo largo de estos capítulos, ya Pablo había predicado. Él venía haciéndolo desde hace tiempo atrás. Pero este es el primer sermón registrado. Van a ser las primeras palabras entonces de la cual nosotros vamos a estudiar de la exposición de Pablo. Y en cuanto a esta exposición, quisiera decir algunas cosas. Lo primero es que es muy similar a la de Pedro. Es muy similar a la de Esteban frente al Sanedrín. Es más, el parecido con la predicación de Esteban es tan asombroso que sigue la misma división que hizo Esteban en su exposición. Él va a dividir entonces su exposición en 3 partes, y nosotros vamos a respetar esta división que hace el apóstol y seguiremos ese mismo orden. Así que vamos a ver la primera parte. Yo quiero darle un título a esta primera parte, y esta es Un pueblo escogido. Un pueblo escogido. Estoy seguro que el tiempo no nos va a alcanzar para tratar todo el sermón de Pablo en la iglesia de Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, pero vamos a ir a punto tras punto para poder comprender un poco la dimensión que quiere presentar Pablo del Evangelio. Así que empecemos por un pueblo escogido. El apóstol aquí hará una descripción histórica del pueblo de Israel, como también lo hizo Pedro, como también lo hizo Esteban. Pero va a resaltar virtudes de Dios y cómo esas virtudes se hacen evidentes en el momento en el que Israel entra como nación con relación a Dios. Recuerde entonces que delante de él habrían entonces tanto personas judías con conocimiento de la historia, pero también habrían personas que estarían escasamente familiarizados con el hilo conductor del progreso histórico del pueblo de Israel. Así que era necesario para Pablo empezar a hablar del Evangelio desde el marco histórico de la nación de Israel. Permítame leer entonces lo que dice el texto en Lucas 13, versículo 15. Escuchemos un poco de este sermón de Pablo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dejemos hasta allí la parte de este sermón. Dos cosas son dignas de resaltar en cuanto a la introducción que hace Pablo a este sermón, a su exposición. La primera es que Pablo reclama la atención de todos. Nosotros leímos que él hace una señal de silencio con la mano. Ahora, ¿por qué era necesario esto? Como dije anteriormente, estos espacios, después de la lectura de la palabra de Dios, se permitía el debate. Lo que era común encontrar en una sinagoga, un ruido en el cual todos estaban opinando acerca del mensaje que se estaba leyendo de la Escritura. Así que la cacofonía era grandísima. Había un exceso de ruido sin ningún tipo de armonía. Y eso era algo peculiar de las sinagogas, ya que todos podrían argumentar la interpretación de los textos bíblicos. Así que por un lado estaban los maestros, por otro lado estaban los que consideraban algo o los que opinaban diferente. Podía haber fuertes discusiones en ese lugar. Así que lo que hace el apóstol Pablo es colocarse en pie. Y esto es algo muy diferente a lo que ocurría en el pueblo de Israel, específicamente en el templo y en las sinagogas que estaban en esa región. En la ciudad santa, cuando se iba a exponer, aquel que llevaba la exposición se sentaba. En las sinagogas por fuera del territorio de Palestina, el que iba a exponer debía levantarse. En este caso, lo que nosotros vemos es el apóstol Pablo colocarse en pie y hacer una señal. Lo que entendemos debió ser levantar la mano y decirle a todos que callaran por un momento, reclamar la atención de todos los que estaban allí, que fijaran su atención en las palabras que él iba a decir. Lo segundo es la forma en que se dirige a los que están presentes. Note que el apóstol Pablo le dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con ello? Está diciendo que el mensaje que va a exponer debe ser atendido no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Que su mensaje iba para aquellos que se consideraban israelitas, pero también aquellos que estaban en ese lugar, que temían a Dios y que querían escuchar la palabra. Esta verdad que iba a exponer el apóstol Pablo debía ser transmitida a todo hombre sin distinción. Todos deben escuchar el evangelio. A toda criatura se les debe anunciar, no importando su condición social o su nacionalidad. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo a manera de introducción. Reclamar que se le escuche y abordar a los que están presentes en una forma incluyente. Ahora iniciará un viaje histórico el apóstol Pablo, que van a escuchar todos los presentes de aquel lugar. Y el apóstol va a remarcar gloriosas verdades acerca de Dios. Y que esas verdades son reconocibles solo por medio de la relación con Él. Lo que Pablo va a hacer en esta primera parte del sermón es esbozar algunas virtudes de Dios que no sería posible conocer si Él primero no se manifiesta a un pueblo y entra en relación con Él. Lo que va a hacer Pablo es hablar o exaltar la autorrevelación de Dios.
la autorrevelación de Dios. Como diría en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las perfecciones de ese Dios poderoso, verdadero, no van a ser descubiertas por la mente humana. No van a ser analizadas por nosotros. No podemos someter a estudio a Dios, porque Él supera en mucho nuestras capacidades. Él supera el universo mismo. Y es más, nuestra mente no quiere saber de Él y se siente en enemistad y vive en enemistad de la grandeza de ese Señor. Por lo tanto, estamos hablando de la autorrevelación de Dios, y esa es la base para hablar de Dios. Lo que quiero decir es que si nosotros conocemos algo de Él, es porque Él mismo lo manifiesta. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de su relación con su pueblo. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Es imposible conocer algo de Dios si Dios no se deja conocer. Es imposible acercarnos a Él si Él no se acerca a nosotros. Y Pablo empieza este viaje histórico con esto en mente: que todos los que estén allí presentes reconozcan a Dios a través de la relación que Él ha tenido con su pueblo. Ahora recordemos el contexto del pasaje que leía un momento del Señor Jesucristo. Él dijo: en aquel tiempo respondió Jesús diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el hombre llegue a descubrir a Dios. Ninguno de nosotros lo estaba buscando. Él vino a nuestro encuentro. Él nos vino a rescatar. Nosotros estábamos distantes de Él. Dios se relaciona con su pueblo, acercándose y manifestando entonces sus perfecciones. Pablo hará un fuerte énfasis en esta primera parte del discurso, un fuerte énfasis en Dios y cómo Él entra en relación con su pueblo. Y no podríamos conocer la salvación, no podríamos reconocer cómo fuimos salvos si no conocemos primero al Dios que planeó esa salvación. Es imposible que nosotros reconozcamos al puente, al medio que es Jesucristo, sin entender primero a ese Dios majestuoso. En este desarrollo histórico, Pablo va a mencionar 6 descripciones de Dios que veremos a continuación. 6 descripciones de Dios, y que nos hablarán a nosotros también. Y podremos entender por medio de la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel, cómo Dios se relaciona con la iglesia, cómo Dios se relaciona con su pueblo. Este viaje histórico que hace Pablo es tan relevante para nosotros, mi hermano, porque veremos la similitud que hay con la iglesia. Así que empecemos por la primera virtud o la primera descripción que hace Pablo en este viaje histórico, y es un Dios que escoge. Pablo presenta a un Dios que escoge. Versículo 17 de Hechos 13. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Es interesante el orden en que presenta Pablo este inicio de la historia. Él empieza diciendo el Dios de este pueblo de Israel. Él empieza diciendo que Dios es Dios el comienzo de todo. Luego pasa a Israel y dice que Israel es posesión de Dios, posesión absoluta de Dios, estableciendo con ello que Dios es el dueño de todo, que Él ejerce dominio sobre las naciones, que Israel le pertenece. Pablo muestra
que Dios es el que se mueve libremente en forma soberana, eligiendo a esta nación para ser su pueblo. Y note algo, que está hablando de la nación de Israel como su pueblo sin hablar todavía de Abraham. Por lo tanto, en la mente de Dios ya hay una elección, no de una persona, sino de un pueblo. Él elige soberanamente una nación, un pueblo. Este pueblo se le llama Israel cuando la tribu de Israel todavía no existe. Desde la exposición de Pablo está diciendo, este Israel le pertenece a Dios. Como viendo la historia en retrospectiva, este Israel siempre fue el Israel de Dios. Antes de formar la nación, antes de llamar a los padres, antes de que la historia se diera en curso, ya en la mente de Dios hay una nación que le pertenece. Luego entonces, Pablo resume la historia patriarcal diciendo, ellos fueron elegidos. Nuestros padres fueron escogidos. Note entonces que el énfasis de Pablo es este Dios soberano que ha elegido, que soberanamente dice tener y decide tener una nación para él, elige a unos. Dios elige, no fueron ellos los que eligieron a Dios. La historia del pueblo de Israel evidencia una y otra vez a un Dios que escoge soberanamente. Uno tras otro, Abraham fue escogido por Dios, Isaac fue escogido por Dios, Jacob fue escogido por Dios, de las 12 tribus fueron escogidas por Dios, señalando todos la misma verdad, Dios y no el hombre. Solo Dios es que Él se mueve en misericordia para entrar en pacto con el hombre, un pacto de salvación. Como lo diría el Señor Jesucristo, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. No debemos pensar otra cosa, mi hermano, cuando hacemos este viaje guiados por el apóstol Pablo, diciendo desde el comienzo hay una nación, que es el pueblo que le pertenece solamente a Él, y Él ha escogido los que hacen parte de ese pueblo. No me lleva esto a pensar otra cosa, mi hermano, sino en la iglesia. Una iglesia que no existe a partir de la cruz de Cristo. Porque la iglesia no es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, mi hermano. La iglesia es aquella por la que Cristo vino a morir. Es la razón por la que Él se encarnó. Es la razón por la que Él dejó su trono alto y sublime. Él no vino a morir entonces para hacer posible que la iglesia exista. No, Él vino a rescatar a su iglesia. Un pueblo que ya claramente estaba escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Como dice Pablo en Efesios 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que como Pablo presenta a un pueblo de Israel, ya siendo pueblo, perteneciéndole exclusivamente a Dios por acción soberana, nosotros debemos pensar en esta iglesia que ya está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Un Dios que escoge, mi hermano. Lo segundo que presenta Pablo es un Dios que hace prosperar, que hace crecer. Un Dios que hace prosperar, que hace crecer. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Dios prosperó
Dios hacía crecer numéricamente a aquellos padres con sus descendientes. Esta prosperidad de la que estamos hablando no debe entenderse como una prosperidad financiera, porque recordemos que este pueblo prosperaba numéricamente, pero estaba sometido a esclavitud. Cuando hablamos de prosperar y hacer crecer, es el cumplimiento paulatino de la promesa que Dios ha hecho. Claramente, si ya le pertenece a Él un pueblo escogido desde antes, deben entonces crecer hombres y mujeres que se sumen a eso para hacer una realidad esa decisión de Dios, el que serían un pueblo. Es así como vamos a ver que a pesar del látigo de Israel, la matriz de las israelitas era fructífero. Uno tras otro nacimiento se sumaban a la lista para llegar a ser el pueblo que Dios ya había determinado que eran suyos. En ese sentido, mi hermano, debemos comprender que la historia misma de Israel nos habla de crecimiento, de prosperidad numérica para llegar a ser lo que Dios ha dicho en medio de la dificultad de la esclavitud. Éxodo capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ella. Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces esta prosperidad del pueblo no era sino que se sumaban aquellos que debían ser parte de ese pueblo. Este Dios que escoge hace crecer para llegar a ser aquello que Él ha escogido. Cuando leemos Hechos capítulo 2 versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así como en el pueblo de Israel, en medio de la tensión y el peligro, el pueblo seguía creciendo a pesar de estar en esclavitud. Vemos a la iglesia entonces creciendo, y esto no se detiene, puesto que Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Una iglesia que ya ha sido escogida, ahora el Señor va añadiendo a todos aquellos que harán parte de ella. Lo tercero que vemos nosotros aquí, la tercera descripción que hace Pablo en este viaje histórico, es un Dios que libera. Un Dios que libera. Pablo dice: y con brazo levantado los sacó de ella. Por lo tanto, el orden que está presentando Pablo es Dios escogiendo una nación, Dios escogiendo a los padres de esa nación, Dios haciendo prosperar para que sean en realidad un pueblo, una nación. Ahora los libera. Y esto era necesario, pues no podrían adorarle libremente en una forma adecuada en esa condición de esclavitud. Por ello, en una forma poderosa, sobrenatural, Dios trae milagros y portentos, demostrando su poderío, y saca al pueblo de Israel de la esclavitud, haciéndole una nación libre, para que entonces ellos adoren libremente a su Dios. Querido hermano, cuando hablamos de la liberación del pueblo, ese pueblo ya escogido
y fortalecido, no podemos sino pensar en lo que Pablo dirá en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi hermano, somos liberados ya no de la esclavitud de egipcio, del pueblo de Egipto, sino que somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya ahora no servimos al pecado, ahora servimos a Dios en libertad. Como el pueblo de Israel, en una forma gloriosa, Dios nos libera por el milagro de la regeneración, y nuestro corazón ya no sirve más a ese verdugo del pecado, sino que con amor y gratitud sirve a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La historia del pueblo de Israel, al ser un pueblo escogido, prosperado y liberado, no es sino la historia misma de la iglesia, mi hermano. Pablo está presentando cómo Dios entra en relación con un pueblo y hace todo esto. Una cuarta descripción que presenta Pablo es un Dios que es paciente. Un Dios que es paciente. Dice el versículo 18, después de haberlo liberado a ellos de la esclavitud, dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Pablo está interesado en recordar cómo este Dios que escoge a su pueblo, que le hace crecer, que los libera, también es paciente con ellos. Resume Pablo la historia de todas las equivocaciones de esta nación, de los pecados, en la declaración: por 40 años los soportó en el desierto. A nuestra mente pueden venirse todas las equivocaciones de este pueblo, todo el llanto, toda la queja, toda la rebelión que hubo una y otra vez para con aquel Dios que los liberó, que los escogió, que los prosperó y que los liberó. La Biblia de Jerusalén traduce esta declaración de Pablo de la siguiente manera. Me impactó mucho la traducción que hace esta Biblia, y dice: Dios, a pesar de ellos, los rodeó de cuidados. A pesar de ellos, los rodeó de cuidados. Los guió, los sostuvo, los disciplinó en el desierto, los alimentó, los perdonó una y otra vez, veló sus sueños con columna de fuego, les permitió que sus ropas y sus sandalias no envejecieran. El Señor, como dice el salmista, fue su pastor y nada les faltó mientras estuvieron en el desierto. Mi hermano, no es esa sino la historia de la iglesia, liberada de la esclavitud del pecado, pero aún en el presente Dios sigue siendo misericordioso y paciente con su pueblo. Esto fue lo que reconoció Moisés después de haber acompañado durante 40 años en el desierto a este pueblo duro de servir. En su último discurso, cuando Moisés va a entregar su vida, resume todo el viaje del pueblo de Israel de esta siguiente manera en Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar.
Ya para entrar a la tierra prometida, Moisés dice: miren atrás y recuerden, desde que salieron de Egipto, Dios ha sido un Padre amoroso, trayéndolos a lo largo de todo este viaje. Este Dios paciente y misericordioso, mi hermano, es aquel que es el Padre nuestro. Es aquel que ha escogido a la iglesia, que ha liberado a la iglesia y que hasta el día de hoy tiernamente nos trata como sus hijos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, su iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, nuestro Dios es paciente con su iglesia. Él trae a los que serán salvados. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Y es un Padre amoroso, como el pueblo de Israel en el desierto provee constantemente su obra de misericordia sobre nuestras vidas. Todo lo que nosotros necesitamos para seguir siendo su pueblo, Él lo provee. No nos hace falta nada, como dice el himno. Somos llamados, regenerados, justificados, adoptados, santificados, preservados tiernamente por su mano en este mundo. Mi hermano, ninguno de nosotros puede dudar de la paternidad de Dios. Su mano paternal está extendida para guardarnos, para alentarnos a seguir en medio del desierto de este mundo, para disciplinarnos cuando nos desviamos de su voluntad, pero sigue siendo paciente hasta el día de hoy con nuestras vidas. Qué maravilloso Dios está mostrando Pablo en este relato histórico. La quinta descripción de Dios en la historia de Israel es que vemos un Dios que protege a su pueblo de sus enemigos. Que protege a su pueblo de sus enemigos. El versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. Mire cuán cuidadoso es Pablo. Es tan cuidadoso que no va a atribuir obra alguna al hombre, obra alguna a su pueblo. Él dice: fue Dios quien conquistó a Canaán con sus 7 naciones. Fue Dios el que sometió y redujo a escombro a cada una de estas naciones. Es por eso que cuando Josué pasa el Jordán para llegar entonces hasta ese momento a la entrada de la tierra prometida, recuerdan ustedes que lo primero que encuentran son unas murallas de la primera ciudad, Jericó, que estaba resguardada, cuidada. Y Dios no ordena al pueblo que atacasen a ese lugar. Ordena que den vueltas a toda la muralla y que clamen a Dios, para que el pueblo entendiera que la posesión que ellos iban a tener en el pueblo de Canaán no iba a ser con sus fuerzas, sino que era Dios quien se los iba a entregar. Escuchamos al Señor Jesucristo diciéndole y prometiéndole a Pedro: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No habrá obstáculo para la iglesia del Señor. Así como el pueblo caminaba adorando y orando al Señor, y Él derrumbaba los muros, el pueblo del Señor no detendrá su camino a la gloria. Se levantarán naciones, pueblos, hombres a atacar a la iglesia, pero mi amado hermano, el Señor mantendrá su promesa y la cumplirá. La victoria es de la iglesia. Y la garantía de esa victoria no somos nosotros.
Debemos decir como aquel pequeñito frente al gran gigante, que aunque vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. El Señor peleará por nosotros. Ese pequeñito dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor pelea por su pueblo, mi hermano. Qué maravillosa historia está enseñando Pablo, mi hermano. Y por último, lo último que enseña Pablo en este discurso acerca de Dios es que Él es un Dios que entrega la tierra por herencia. Un Dios que entrega la tierra por herencia. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Aquello que fue prometido a Abraham, de hacerle una nación grande, de llevarle hasta una tierra que sería posesión suya, un pueblo, Dios lo hizo crecer. Dios lo liberó. Dios fue paciente con ellos en medio del desierto. Dios los protegió de cada uno de sus enemigos. Y Dios los trajo a la tierra que fluía leche y miel. El lugar donde le adoraron libremente. El lugar en donde Él iba a visitarles especialmente. Ese lugar que representaría la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando llegaron a la tierra prometida, Josué dijo lo siguiente en el capítulo 21, versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo a lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Mis amados hermanos, todos nos hemos dado cuenta de que la historia de Israel es un modelo, es un tipo, es un prototipo de lo que hace Dios con su iglesia. Él nos hace suyo desde antes de la fundación del mundo. Él nos libera del pecado, Él nos perdona, Él nos preserva, Él nos va a introducir seguros a la nueva Jerusalén. Como diría Juan en esa visión, en Apocalipsis capítulo 21, del 1 en adelante: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis hermanos, nosotros tenemos algo seguro,
que nuestro destino está garantizado en las manos del Señor. Viviremos con Él por la eternidad, aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que cruzar un desierto, aunque habrán enemigos los cuales hay que luchar. Debemos estar seguros que a lo largo de todo este viaje nuestro Dios estará allí y será tan fiel que nos permitirá habitar en una tierra gloriosa a su lado. Mi hermano, los siguientes puntos vamos a tratarlo en el sermón que viene, pero hoy demos gracias a Dios por la fidelidad. Un Dios que escoge,